Buenos días, buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos otra vez para explicar el contenido de esta nueva clase. Esta clase es la número 6 de la unidad número 1 y se llama la química de la vida. Como estamos hablando de la química y ya en clases pasadas hicimos mucha referencia a la relación de la química con la biología, hoy vamos a explicar principalmente cómo están formados todos los compuestos orgánicos que forman a los seres vivos. Pero es esencial que mencionamos al carbono, porque el carbono es el principal elemento de los compuestos orgánicos. Todos los compuestos orgánicos, o sea, todos los seres vivos, están formados por compuestos orgánicos. Ellos son los que van a determinar muchos aspectos de la vida de todos los seres vivos. Y dentro de ellos se pueden encontrar compuestos orgánicos muy importantes como los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Pero vamos a ver primero las propiedades que tiene el carbono, que nos hace posible que se puedan formar grandes moléculas y que éstas, a su vez, formen compuestos tan importantes como los que ya mencionamos. Digamos que el carbono existe de forma inorgánica simple en la naturaleza. Nosotros podemos encontrar el carbono en la naturaleza, pero en este caso de forma inorgánica. Tiene un total de 6 electrones, 2 en el primer nivel de energía, que es el más bajo, y 4 en el nivel de energía más alto. Bueno, aquí podemos ver los 4 electrones del nivel de energía más alto que tenemos acá, del carbono, 1, 2, 3, 4. Como su número atómico es 6, 2 electrones están en el primer nivel y así completaron su primer nivel de energía. Y en el último nivel quedarían los 4 electrones del carbono libres. Pero recuerden que para que esté estable hace falta completar 8 electrones en el último nivel, por lo que eso lo tiene 4. Esto hace posible que pueda atraer moléculas orgánicas diferentes, que puede ser otro carbono o puede ser otras moléculas, cualquiera, ¿verdad? Es decir, que puede formar enlaces covalentes con un átomo de carbono u otro distinto. Generalmente, el carbono, para sentirse estable, necesita fuerzas de atracción que reúna átomos diferentes para completar su estabilidad. Los carbonos pueden formar entre sí dobles enlaces o triples enlaces. Pueden formar cadenas ramificadas o no, y pueden unirse en anillos. Pueden formar moléculas tridimensionales por su naturaleza tetraédrica en sus ángulos de enlace y formar el esqueleto de moléculas grandes. Bueno, aquí vemos en esta figura, estamos viendo doble enlace carbono-carbono. Recuerden que dijimos que tenía que tener, o sea, tiene 4 enlaces libres. 1, 2, 3, 4. Lo que pasa es que estos están compartidos con enlace covalente. En este caso sería covalente no polar. Y aquí tenemos de este carbono 1, 2, 3, 4, que también están compartidos. Entonces necesitaría 4 electrones más para poder mantener su estabilidad, y eso hace que pueda completar con los hidrógenos, o sea, el electrón de átomos de hidrógeno, ¿ven? Que completa su estabilidad.
Por eso decimos que el carbono puede formar dobles, en este caso dobles, o si tuviera otro enlace acá, desaparecerían dos de estos, entonces sería triple enlace, pero también puede unirse en cadenas, en anillos, perdón, como un ejemplo que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos, hay libertad de rotación en los enlaces sencillos carbono-carbono, no así en los dobles y triples enlaces, estos tienden a ser inflexibles. Por ejemplo, aquí hay un doble enlace. Esto quiere decir que tiende a ser inflexible, o sea que no tiene mucha libertad de rotación. Aquí el enlace es sencillo, esta molécula sí tiene libertad de rotación. Aquí vemos triple enlace, son rígidos, no tienen libertad de rotación, y aquí vemos enlaces simples, estos sí tendrían libertad de rotación. Aquí vemos una molécula tridimensional de un compuesto carbonado. Son sustancias con la misma, bueno, ¿qué son isómeros? Se llaman isómeros todos aquellos compuestos que tienen la misma fórmula general, pero va a diferir en la posición que tienen sus átomos. Por ejemplo, en este caso, el A y el B son isómeros. Fíjense que tienen la misma cantidad de electrones y de átomos, ¿ven? Acá el A y el B. Sin embargo, la posición de algunos de ellos, por ejemplo, este doble enlace con oxígeno aparece en este extremo. Y en esta otra fórmula aparece en esta posición. Es decir, a pesar de que tener la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de oxígeno y la misma cantidad de hidrógeno, estos dos difieren en la posición de algunos de sus átomos. Entonces, esos se llaman isómeros. Pero tenemos tres tipos de isómeros: los estructurales, los geométricos y los enantiómeros. Veamos cómo están formados estos. Los isómeros estructurales son los que difieren de la posición covalente de sus átomos, como el que vimos anteriormente. Por ejemplo, los isómeros estructurales del butano, cuya fórmula general es C4H40, o sea, carbono 20, hidrógeno 40. Aquí tenemos el butano. Esta sería su fórmula general. ¿Ven? Pero este tipo de compuesto orgánico tiene muchos isómeros, o sea, tiene varias formas de presentarse en los compuestos orgánicos. Esta es una de estas maneras, es una de esas formas, pero es uno de los elementos que tiene muchos isómeros, en los cuales va a variar la posición de sus átomos. Los isómeros geométricos se distinguen rápidamente porque observen ustedes, esta molécula, que es la más grande, una de las más grandes de este compuesto de doble enlace, va a tener en un plano diferente esta molécula. Sin embargo, en este ejemplo tenemos que están en el mismo plano la molécula grande y esta molécula. ¿Ven? Entonces, en este caso se puede ver que son geométricos. ¿Por qué? Porque difiere de la ubicación en planos diferentes de estas moléculas que ustedes ven acá. En eso se diferencian los geométricos. También se llaman cis-trans. ¿De dónde viene ese término cis-trans? Vamos a ver a continuación.
que el prefijo cis indica que los dos compuestos más grandes están en el mismo lado del enlace covalente. Y el prefijo trans nos está diciendo que los compuestos más grandes se localizan en lados opuestos del enlace. Estos compuestos están presentes en compuestos con enlaces dobles entre átomos de carbono. Dado que son inflexibles, no pueden girar. Volvemos otra vez a la figura anterior para que veamos el ejemplo. Aquí tenemos un enlace doble y aquí tenemos un enlace doble. Es característico de estos isómeros. Pero sus movimientos de rotación son inflexibles, o sea, no tiene libertad de rotación. Vamos a ver entonces cuáles son los enantiómeros. Los enantiómeros, aquí tenemos un ejemplo, y aquí tenemos cómo se ven. Son dos moléculas, son enantiómeros, si no se pueden sobreponer una a otra, sin importar cómo giren en el espacio. Pero estas son moléculas que resultan imágenes en un espejo de otra. Observen esta molécula y observen esta molécula. Es la misma, pero una es imagen de la otra. Es decir, que ahí es donde se pueden diferenciar. Ahora, si nosotros sobreponemos esta sobre esta, no nos va a coincidir. Bueno, vamos a ver entonces qué son grupos funcionales. Los grupos funcionales son muy importantes porque una cadena de hidrocarburos, que es una cadena de carbonos, pero que tiene todos sus enlaces cubiertos con hidrógeno, solamente con hidrógeno, no hay otro tipo de elementos adicionales, solo es carbono e hidrógeno. Esos son compuestos que se llaman hidrocarburos, porque son compuestos que carecen de cargas bien localizadas. Son muy estables y no se combinan con facilidad con otros compuestos, incluso no son solubles. No son solubles en agua, es decir, que repelen el agua, por lo que se dice que son hidrófobos. Los compuestos hidrófobos repelen el agua, no se combinan fácilmente y no interactúan con facilidad con otros compuestos. Sin embargo, las propiedades de los hidrocarburos pueden modificarse sustituyendo uno de los hidrógenos por un grupo de átomos o un grupo funcional. Es decir, que si en un extremo nosotros adicionamos un grupo funcional, que es otro tipo de molécula, pero tiene que ser una molécula polar, o sea que esté ionizada, entonces ellos cambian totalmente sus propiedades, forman nuevos compuestos. Por eso decimos que las propiedades de los hidrocarburos pueden modificarse si sustituimos uno de los hidrógenos por un grupo de átomos o grupo funcional. Esos grupos de átomos o grupos funcionales que se agregan a la molécula son varios. Tenemos varios grupos funcionales, inmediatamente se los mostraremos. Los grupos funcionales polares y los iónicos son hidrófilos porque se asocian fuertemente a las moléculas de agua y por lo tanto son polares. Es decir, que cambiaría totalmente el comportamiento de los hidrocarburos. Aquí tenemos varios de estos grupos funcionales, ejemplos de grupos funcionales. Por ejemplo, tenemos un alcohol. Esta letra que ustedes ven acá, R, significa una cadena cualquiera o un hidrocarburo. Cuando esta cadena en su extremo pierde un hidrógeno y este se sustituye por el grupo OH, entonces decimos que es un alcohol. ¿Ven? Entonces aquí este es un grupo que adicionado a una cadena X formaría un alcohol.
En este ejemplo tenemos dos cadenas cualquiera, R, una cadena de hidrocarburo, y esta otra R sería otra cadena cualquiera, pero estas dos cadenas están unidas por un oxígeno. En este caso tenemos un éster. Vamos a ver en este. Aquí tenemos una cadena cualquiera y uno de sus hidrógenos está eliminado y lo sustituye este grupo que ven acá, que es un carbono, doble enlace con oxígeno y un enlace con hidrógeno. Esto formaría un aldehído. Ahora observemos esta. Esta es una cadena de hidrocarburo y esta es otra cadena de hidrocarburo. Entonces, estas cadenas están unidas en uno de sus carbonos por un doble enlace con oxígeno. En ese caso, estamos en presencia de una cetona. Tenemos acá, en este caso, la cadena cualquiera, que uno de los extremos está ocupado por este grupo, que está un carbono con doble enlace con oxígeno y un grupo hidróxido. En ese caso estamos con un carboxilo. Este es el grupo carboxilo, ácido carboxílico. Y este, que sería un éster, un carbono, doble enlace con oxígeno, y un enlace con oxígeno y otra cadena de hidrocarburo. Y aquí también tenemos otra cadena. O puede ser de un hidrocarburo, o generalmente un hidrocarburo, o puede ser otra cadena. En ese caso es un éster. Y así tenemos varios grupos, ¿verdad? Tenemos el grupo amino, que es un grupo muy importante porque es el que va a estar siempre presente en las proteínas y principalmente en los aminoácidos que forman las proteínas. Vamos a ver qué son polímeros. Los polímeros son biomoléculas, o sea, moléculas de compuestos orgánicos grandes, no macromoléculas. Muchas son polímeros que se producen cuando se enlazan compuestos orgánicos pequeños llamados monómeros. Observen acá, este es un polímero. ¿Ven? Todo esto es un polímero, pero este polímero está formado por varias unidades. ¿Ven? Estas unidades más cortas se llaman monómeros. O sea, un polímero es una molécula muy grande, una molécula orgánica muy grande, o una macromolécula muy grande, pero que está formado por varias pequeñas unidades llamadas subunidades, también llamadas monómeros. Y eso es lo que forman los polímeros. Hay miles de compuestos orgánicos complejos y distintos que forman parte de los seres vivos. Se constituyen a partir de casi 40 monómeros sencillos. Aquí hay otro ejemplo donde vamos a ver un monómero, otro monómero y así sucesivamente una cadena de monómeros que está formando esta gran molécula que ustedes ven acá. ¿Sí? Estos son más sencillos que todo, que son mucho más complejos y más grandes. Los organismos se diferencian por los distintos tipos y secuencias de monómeros. Es decir que todos los seres vivos están compuestos por cadenas muy grandes de monómeros, llamadas polímeros. Sin embargo, la secuencia y el tipo de monómeros que componen esa gran cadena es lo que distingue a los diferentes organismos. Observemos ahora esta pantalla, los polímeros, o sea, esas cadenas grandes de las cuales estamos hablando. Los polímeros son degradados en sus monómeros, que son las unidades más pequeñas, constituyentes, por hidrólisis. Recuerden el término hidrólisis. El término hidrólisis quiere decir romper con agua. Es decir, que los enlaces se pueden romper con la acción del agua. O sea, separar en partes más pequeñas.
que significa romper con agua, y con la intervención de enzimas específicas. Bueno, las enzimas no pueden faltar porque son, acuérdense que las enzimas son las que aceleran o retardan o propician reacciones químicas. Entonces, son muy importantes. El proceso de síntesis es todo lo contrario al proceso de degradación. Por ejemplo, aquí dice que los polímeros son degradados, es decir, separados. Pero aquí cuando decimos el proceso de síntesis, estamos diciendo que también pueden ser unidos los monómeros, o sea, esas pequeñas unidades se pueden unir. Por el que se enlazan los monómeros se denomina condensación o síntesis por deshidratación. Cuando se produce un enlace de este tipo, generalmente se forma una molécula de agua. Entonces, eso quiere decir que se pierde generalmente en un enlace entre dos monómeros una molécula de agua, por eso el término de deshidratación. Estos procesos también requieren de energía, por supuesto. Todos los procesos biológicos que ocurren en los seres vivos requieren de energía. La parte de la energía es muy importante. Vamos a ver entonces el primer grupo de compuestos orgánicos, también llamados biomoléculas, porque son moléculas que tienen todos los seres vivos. Por ejemplo, los carbohidratos. La palabra carbohidrato usualmente se dice que proviene de carbono y agua, carbohidrato, o sea, la unión de carbono con agua. Sin embargo, es un término que se usó y últimamente ya no se está usando, porque en realidad a veces difiere un poco de la forma del agua en que se producen estos compuestos. Por ejemplo, los azúcares, los almidones sirven como fuente de energía celular. Aquí tenemos un grupo de alimentos ricos en carbohidratos. Tenemos el pan, la papa, los cereales, algunos cereales acá, un dulce, las frutas, la miel, leche, azúcar, etc. Todos estos alimentos son ricos en carbohidratos y son importantes porque ellos nos dan esa energía que necesitan los seres vivos para realizar los procesos biológicos. Por ejemplo, la celulosa es un componente principal de la pared celular de la célula vegetal. Ahí encontramos la celulosa, que es un carbohidrato, formando la pared de la célula vegetal, dándole resistencia y dándole estructura a esa célula vegetal. O sea que los carbohidratos también son componentes estructurales de las células, sobre todo de la célula vegetal. Los carbohidratos se componen de hidrógeno y oxígeno en proporción aproximada de un átomo de carbono por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es por eso que se relaciona mucho con el agua, porque sería carbono más agua. Aquí tenemos en esta figura la célula vegetal, estas son las células vegetal, y esto que ustedes ven de color café, esta sería la pared de la célula vegetal. Bueno, esta pared está impregnada de celulosa. Seguimos con los carbohidratos. Los carbohidratos pueden ser monosacáridos si están formados por una unidad de azúcar. Pueden ser disacáridos si están formados por 2 unidades de azúcar. O pueden ser polisacáridos si están formados por muchas unidades de azúcar. Están los llamados oligosacáridos, que son cadenas pequeñas de unidades de monosacáridos, llamados también oligosacáridos. Vamos a ver algunos ejemplos en las cadenas. A veces se representa una molécula de
en forma de cadena, como están, cadenas lineales, como ustedes pueden ver aquí en estos ejemplos. Esta molécula, esta y esta, están representadas de una forma lineal. Y aquí vemos la fórmula general de los carbohidratos. Por cada carbono hay 2 de oxígeno, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. O sea, en proporción, ¿verdad? 1 de carbono, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, como dijimos, estos son monosacáridos. ¿Por qué son monosacáridos? Porque está formada por una sola molécula, ¿ven? Una molécula, una molécula, una molécula y una molécula, aunque sea grande o aunque sea pequeña. Es una unidad de átomos de azúcar. Pero si ustedes ven acá, tenemos en esta pequeña molécula 1, 2 y 3 carbonos. Aquí igual. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y en esta igual. Bueno, ¿qué diferencia habrá entre esta molécula y esta molécula? Recordando lo que son isómeros. En realidad tienen la misma cantidad de elementos, pero son isómeros estructurales. ¿Por qué? Porque están ubicados de diferente manera. Pero además, fíjense bien, el doble enlace con oxígeno que tenemos acá difiere del doble enlace, o sea, en posición, al doble enlace con oxígeno que tenemos acá. Es decir, que aquí tenemos un aldehído y aquí tenemos una acetona, volviendo otra vez a los grupos funcionales. En este caso tenemos una molécula de ribosa y una de desoxirribosa. Observen ustedes acá, es un aldehído y este también es un aldehído, ¿verdad? Porque acuérdense que la acetona, el doble enlace con oxígeno debe estar en medio de una cadena R y otra cadena R. Entonces, pero los monosacáridos pueden tener de 3 a 7 átomos de carbono. En este caso tenemos de 3 y 5. Ya después vamos a ver otros ejemplos. Y se clasifican según el número que tienen de carbonos en... Vamos a ver ahora la otra pantalla. Por ejemplo, triosas viene de 3, ¿verdad? Triosas viene de 3. Entonces las triosas tienen 3 azúcares, o sea, son azúcares de 3 carbonos. Ejemplo, el gliceraldehído. Este fue el que vimos aquí, el gliceraldehído, ¿ven? Tiene 3 carbonos. También puede ser pentosas. La palabra pentosa viene de penta, que quiere decir 5. Es decir, que estos son azúcares formados por 5 carbonos. Como en el caso que vimos aquí también anterior. Acá. Por ejemplo, estas son de 6 carbonos. Vamos a ver acá. Estas. 1, contemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tienen 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, entonces son pentosas. Porque tienen 5 carbonos. Y aquí tenemos las hexosas, que son azúcares de 6 carbonos, como por ejemplo la glucosa, la fructosa y la galactosa. Contemos ahora estas moléculas, ¿cuántos carbonos tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como todas tienen 6 carbonos. Pero como dijimos anteriormente, hexosa viene de 6. Entonces, estas son hexosas ya que tienen 6 carbonos. Y lo que estaba diciendo es que observen que esta tiene un grupo aldehído aquí, un grupo carboxilo aquí, un grupo carboxilo aquí, y aquí tiene un grupo cetona. Es decir, que esta es una cetona, este es un aldehído y este es un aldehído.
Vamos a ver entonces algunos monosacáridos. En los monosacáridos, todos los carbonos están unidos a un grupo hidroxilo, excepto uno que forman doble enlace de un átomo de oxígeno. De este modo, sustituye el grupo carboxilo. Si este grupo está en el extremo de la cadena, el monosacárido es un aldehído, y si está en otra posición es una cetona. Aquí estamos reafirmando lo que dijimos acá. Uno de los carbonos está unido a un grupo funcional. Entonces, en este caso, este es un aldehído. Aquí vemos que también, pero tiene un doble enlace con oxígeno en una parte diferente de la cadena, no en el extremo. Vamos a hablar de la glucosa. La glucosa es un monosacárido que es muy importante porque forma parte importante de los seres vivos. Sobre todo, las plantas sintetizan la glucosa en el proceso de fotosíntesis. Ellas son las que fabrican este compuesto orgánico porque lo utilizan de alimento. Aquí tenemos una molécula tridimensional de la glucosa. Como dijimos, es una hexosa, tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos unidos, todos sus enlaces con oxígenos y con hidrógenos. Es decir, que es el monosacárido más abundante y es muy importante en los procesos biológicos. Observemos aquí arriba su fórmula general. Miren, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Durante la fotosíntesis, algas y plantas la utilizan a partir del dióxido de carbono. Esta molécula que ustedes ven acá es el dióxido de carbono. Pero también necesitan del agua. Pero también, durante la respiración celular, las células desdoblan la glucosa para eliminar energía almacenada. Recuerden que dijimos que los carbohidratos son fuentes de energía importante en los seres vivos. De esta manera, cuando respiramos, estamos liberando en un proceso que es la respiración celular, estamos liberando gran cantidad de esta energía que podemos utilizar después en los procesos vitales. Entonces decimos que para las plantas es muy importante porque utilizando la energía solar, el dióxido de carbono, las plantas son capaces de sintetizar glucosa, que es rica energía. Y sabemos que muchos seres vivos necesitan de este alimento para poder obtener la energía necesaria. O sea, animales, herbívoros, otros tipos de animales más pequeños, microscópicos, se nutren a expensas de las plantas. Aquí tenemos el proceso de respiración, pero cuando estamos hablando de respiración celular, nos estamos refiriendo a que cuando nosotros ingerimos los alimentos y obtenemos el oxígeno a través de la respiración, del proceso de respiración, el oxígeno quema la glucosa y de esta manera se elimina o se libera, mejor dicho, gran cantidad de energía que es retenida en nuestro organismo para poderla utilizar después en los diferentes procesos. Vamos a ver acá la diferencia otra vez entre la glucosa y fructosa. Estos son isómeros estructurales porque poseen fórmulas estructural idéntica, pero sus átomos se disponen de manera distinta. Observen aquí el grupo carboxilo que le da el carácter de aldehído a este compuesto, a la glucosa. Y aquí tenemos el grupo cetona, ¿verdad?, que le da
a la fructosa el carácter de una cetona. ¿Habrá diferencias entre ellos dos? Bueno, en cuanto a su fórmula, es la misma fórmula, pero en cuanto a sus propiedades, la fructosa es mucho más dulce que la glucosa. Es decir, que sus propiedades cambian. Pero ¿quiénes fueron los responsables de este cambio de propiedades? Los grupos funcionales. Continuamos entonces con los monosacáridos. Tienen propiedades diferentes. La fructosa es más dulce que la glucosa. En solución acuosa pueden adoptar formas de anillo de 5 carbonos. Bueno, en las pantallas anteriores vimos los monosacáridos en formas de cadenas lineales, pero aquí nos dice que pueden adoptar formas de anillos. Aquí tenemos imágenes, observen ustedes, de una forma un poco diferente, en como la presentamos en cadenas lineales, en forma de anillos, ¿verdad? Pero este es un monosacárido y este es un monosacárido. Pero aquí, estos dos monosacáridos se pueden unir por enlaces covalentes. ¿Por qué? Precisamente por sus grupos funcionales. Porque este es el extremo ionizado en el cual es posible que estos elementos se puedan unir. Y este tipo de enlace que ustedes ven acá recibe el nombre de enlace glucosídico. En la glucosa, según la orientación del grupo hidroxilo unido al carbono 1, se diferencia en la glucosa beta o glucosa alfa. Bueno, esto nos indica que el tipo de enlace que puede haber acá puede ser diferente por la ubicación del grupo hidroxilo. Observen acá hacia un extremo, acá hacia otro extremo. Es decir, que la orientación del grupo hidroxilo hace que este tipo de enlace, que es el enlace glucosídico, pueda diferenciarse en enlace alfa o enlace beta. Enlace beta y enlace alfa. Es decir, que cuando se unen dos azúcares simples con enlace glucosídico, en este caso los hidrógenos orientados hacia arriba, indica que estamos en presencia de un enlace alfa. Entonces están formados por dos azúcares, o sea, por dos monosacáridos unidos entre sí por enlaces covalentes llamados enlaces glucosídicos, generalmente entre el carbono 1 de una molécula y el carbono 4 de la otra molécula. Es que los carbonos, estas esquinas, representan la cadena de carbonos, ¿ven? Aquí supuestamente hay un carbono, otro carbono, otro carbono, en cada una de las esquinas. Dijimos que en la maltosa, en los azúcares simples, son hexosas, tienen 6 carbonos, pero yo estoy contando aquí 5, miren. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque cuando se une en anillos, perdemos un carbono. Entonces solo vamos a tener 5 carbonos. Pero la orientación de este enlace nos va a decir si es un enlace alfa o un enlace beta. Aquí está unido una glucosa con otra glucosa. Y cuando se une una glucosa con otra glucosa, van a formar una maltosa, que es un disacárido. Decimos disacárido porque está formado por dos azúcares. Entonces, aquí tenemos la maltosa, miren. Observen el enlace glucosídico acá, ¿ven? Un monosacárido, otro monosacárido, porque la maltosa o azúcar de malta se forma con la unión de dos glucosas alfa. En este ejemplo
el tipo de enlace acá de este disacárido. Esta es una glucosa, otra glucosa, y está formando una maltosa o azúcar de malta con enlace de tipo alfa. Bueno, aquí vamos a decir que en el sistema digestivo nosotros podemos separar, o sea, hidrolizar, romper con agua, separar estas dos unidades de glucosa y para hacerla más pequeña y de esta manera poderla asimilar mejor. Aquí continuamos con los disacáridos que dijimos que eran dos azúcares. La sacarosa se forma de una unidad de glucosa combinada con otra de fructosa. Este es otro disacárido, la sacarosa, que se forma con una fructosa y una glucosa. ¿Ven? Y tenemos también la lactosa, azúcar de leche, que se compone de una molécula de glucosa y otra de galactosa. Estos se separan por hidrólisis, formando dos unidades más pequeñas llamadas monosacáridos. Estos son diferentes ejemplos de disacáridos. Vamos a ver ahora cómo están formados los polisacáridos. Los polisacáridos son los carbohidratos más abundantes. Incluye los almidones, glucógeno y celulosa, entre otros. Son macromoléculas formadas por varias subunidades de monosacáridos. O sea, macromoléculas no dice que son moléculas muy grandes, de tamaños considerables, pero que estas son cadenas de pequeñas unidades. Acuérdense que habíamos dicho subunidades o monómeros. Pero estas unidades son monosacáridos, o sea, azúcar simple. Observen esta gran cadena que vemos acá. Esta es una cadena ramificada, porque aquí veo una rama y aquí vemos otra rama. Pueden haber miles en una sola molécula. Pueden estructurarse en cadenas largas, sencillas o ramificadas. Entonces esto quiere decir que es un polisacárido. Y seguramente que cada una de estas subunidades es un azúcar simple. Y pueden haber miles de estas unidades, subunidades, formando los polisacáridos. Por ejemplo, el almidón. El almidón es un polímero de subunidades de glucosa alfa. Es la forma en que almacenan la glucosa las plantas. Cuando las plantas ya han sintetizado muchas subunidades de glucosa, ellos forman entonces el almidón. Y este almidón se va a almacenar en las células. De esta manera, si necesitan energía, lo único que tienen que hacer es romper poco a poco los enlaces de este polisacárido y obtener unidades más pequeñas. Cada vez que se rompe un enlace, se libera una cantidad de energía que los organismos pueden utilizar para muchos procesos. Pueden presentarse en forma de amilosa, que es una cadena ramificada como la que vimos anterior, o amilopectina, que es una cadena ramificada. Las plantas almacenan almidón en los gránulos dentro de los organelos celulares llamados plastidios. La célula vegetal tiene en el citoplasma cada célula unas estructuras muy pequeñas llamadas organelos. Y estos organelos, algunos de ellos llamados plastidios, son los que almacenan el almidón en gránulos para que después puedan ser utilizados. Los tienen ahí como una sustancia de reserva. Vamos a ver el glucógeno, que fue otro polisacárido que mencionamos anteriormente. Este glucógeno
es la forma en que se almacena la glucosa en el tejido, en los tejidos animales. O sea, en la célula animal, la glucosa se almacena en forma de glucógeno. Recuerden ustedes que los animales no podemos, o sea, parte de los humanos, incluyendo los animales también, ya que pertenecemos al mismo reino animal, no podemos almacenar la glucosa de la misma manera que lo hacen las plantas. Dijimos que las plantas lo hacen en forma de almidón y la célula animal lo hacen en forma de glucógeno. Este glucógeno es muy ramificado y también es hidrosoluble. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede disolver perfectamente en agua, igual que el almidón, también es hidrosoluble. Y se almacena en las células del hígado y de los músculos. Observen acá el glucógeno que entra en el torrente circulatorio, pasa a los músculos o también al hígado, y ahí es donde se almacena el glucógeno. Vamos a ver ahora qué es la celulosa. La celulosa es otro polisacárido, pero como dijimos en las primeras pantallas, es la forma en que las plantas se presentan los carbohidratos en la célula vegetal, formando la pared de la célula vegetal que está impregnada de esta sustancia de celulosa. Es un carbohidrato estructural porque forma esa estructura. Forma parte de la mitad de la madera. O sea que en las células que forman la madera, casi la mitad de ella es celulosa. El algodón tiene un 90% de celulosa. La pared de la célula vegetal está impregnada de celulosa, que le da sostén y resistencia a la planta. Además, es un polímero insoluble y está formada por enlaces beta. O sea, los enlaces beta tienen una disposición contraria a los enlaces alfa, pero hace que estos monómeros estén fuertemente unidos. Y el ser humano no tiene enzimas digestivas que puedan deshacer este tipo de enlace. Por lo tanto, los animales, muchos vertebrados, incluyendo también el hombre, no puede digerir la celulosa. Pero sin embargo, la consume porque es fibra. Es decir, que mantiene libre de impurezas nuestro tubo digestivo. Pero sin embargo, por eso decimos aquí que las enzimas humanas no rompen este tipo de enlaces, o sea, no lo digerimos. Pero sin embargo hay otros tipos de organismos que sí lo hacen. Continuando con la celulosa, algunos microorganismos, entre ellos nos podemos referir a las termitas. Las termitas que están en la madera, ellas sí pueden romper este tipo de enlaces. Pero también hay algunas otras bacterias que se encuentran en el tubo digestivo de los bovinos y de los ovinos, o sea, las cabras y las vacas, y donde viven bacterias que digieren la celulosa, o sea, rompen los enlaces beta. Observen acá el enlace beta contrario, ¿verdad?, a los enlaces alfa. Y ese es el motivo por qué no se puede digerir. Bueno, casi ya estamos llegando al final de esta clase, pero vamos a hablar de algunos carbohidratos modificados. Cuando hablamos de carbohidratos modificados es porque muchos de los carbohidratos se unen a otro tipo de compuestos debido a las diferentes funciones que realizan. Por ejemplo, algunos derivados de monosacáridos y sacáridos son importantes, como la glucosamida, que es la unidad molecular de la quitina, y la galactosamida, que forma parte de los cartílagos. Aquí tenemos, fíjense, algunas estructuras. Estas terminaciones que están viendo aquí son muy importantes
porque son glucoproteínas, o sea que se adhieren a otras proteínas, y también podemos ver acá glucolípidos, que son otras estructuras, otras terminaciones. Entonces, estos son carbohidratos modificados. Se modifican para formar estructuras, sobre todo en la membrana. Esta que ustedes ven acá es la membrana de la célula. Y entonces, en la parte exterior o en la parte interior están estos compuestos que son carbohidratos modificados que realizan funciones específicas que vamos a estudiar próximamente. Son azúcares que un grupo que incluye un grupo amino, por ejemplo, en las glucoproteínas. Los gluco son carbohidratos, proteínas unidas, ¿verdad? Son azúcares que un grupo amino sustituye al grupo carboxilo y de esta manera le da el carácter proteico a este carbohidrato. Los carbohidratos también se combinan con proteínas para formar glucoproteínas o con lípidos para formar glucolípidos. Y aquí ya se nos tapó este pedacito, pero ahí lo que dice son glucolípidos. Bueno, yo pienso que aquí ya terminamos esta clase de hoy, que se llamó La Química de la Vida. Esperamos que hayan comprendido y los veré en la próxima clase. Que tengan ustedes un buen día. Adiós. Nos veremos próximamente.